participando con ustedes, uno va eligiendo con la gente y con los lugares con los que quiere compartir y estar. Y digamos, desde la Casa Azul o desde mí, personalmente, que es de mi parte, digo, ¿no? Siempre, digamos, estoy eligiendo cosas que creo que van por el mismo lado que voy yo, que van mis ideas, nuestros gustos. Así que por eso estamos de nuevo, elegimos de nuevo, y esto, repito, lo hablaba con Mica, que si bien tardamos un poquito en llegar este año, como todos tardamos, todo. nosotros también, arrancamos el lunes. Sí. Nos sentimos halagados por Sí, esa elección que vos también haces. Esto de Dios nos cría y el viento nos amontona, ¿no? Totalmente. Nunca estuvo, digamos, fuera de órbita mental mía o nuestra, de la Casa Azul, dejar de estar y de participar. Lo que sí, bueno, también le decía Marcos, los tiempos siguen siendo complicados, complejos. Sí, Pero aparte vos sos un tipo muy inquieto que estás en 400 cosas a la vez. Totalmente. Y si no, te lleva la ola. Así es. Sospecho. Así en tu rubro es. también. Bueno, recién ustedes me decían que venía con una deuda. En realidad, nosotros todo el año pasado hablamos de literatura. Casi toda la literatura que repasamos fue literatura de ficción. Pero que en realidad no es lo que yo en persona, como persona y como profesional, me especialicé, hice durante muchos años. Antes de tener la librería y antes de estar en Tandil, tenía otras actividades que tenían que ver con la docencia, la investigación, durante más de 20 años, 22 años exactamente de docencia y de investigación en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y en Patagonia. Y tiene que ver con el libro que traje hoy, que es un libro que salió, se editó en el año 2015, para que tengan más idea, sobre todo lo que nos están escuchando. Es decir, el librero ahora se viste de historiador, porque en realidad fue lo que yo estudié. Yo me fui de Esquel, y eso también lo hemos hablado alguna vez, que soy de Chubut. Me fui a estudiar historia a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí me recibí después de 12 largos años, como cualquiera o la mayoría que entra a Puan pasa por eso. Me recibí de historiador, soy licenciado en historia, y también empecé y hice unas cuantas materias de antropología que tiene que ver con lo que yo después me formé como un historiador, pero especializado en culturas originarias de Patagonia y de Argentina. Wow, qué bueno. Este libro es el segundo libro que escribí. Salió en Editorial Edasa, una editorial muy linda, una editorial argentina que también tiene su pata en España. Su editor, Fernando Fagnani, un capo, un genio también de la editorial. Y es el segundo libro, como les decía. El primero se llamaba Historias desconocidas de la Argentina indígena. Este libro lo escribí junto a un periodista, también amigo allá del sur, que se llama Andrés Bonatti. En su momento trabajaba en la revista Noticias, y ahí nos embarcamos en el 2010 a escribir Historias desconocidas de la Argentina indígena. Y en el 2015 salió Una guerra infame, también con Andrés Bonatti, haciendo hincapié más que nada a lo que ustedes deben haber leído, contado, hablado, como Conquista del Desierto, ¿sí? Claro. El libro se llama Una guerra infame, la verdadera historia de la conquista del desierto, y tiene 11 capítulos que va desde 1810, de nuestra historia argentina, hasta la actualidad casi. Perfecto, no es roca, porque por ahí uno cuando dice la conquista del desierto es roca. Bueno, bien, Marco, ahí ya me diste una pata para empezar a charlar al respecto. Sí, una de las cosas que tiene este libro es que entendemos o procesamos lo que se conoce como conquista del desierto, campaña del desierto, como un proceso mucho más largo, ¿sí? Que no es el año 1890, 1889, Claro. la campaña de Roca específicamente, sino que nosotros decimos que hay campañas desde 1810, ¿sí? Desde Andrés García a la expedición de Salinas Grande, pasando por la década del 20, Martín Rodríguez, la década del 30, Juan Manuel de Rosas, que ahí sí ya empieza a aparecer la palabra campaña y conquista, sí. Pero en realidad desde 1810, el Cabildo, y desde la década del 20 con nuestro conocido Martín Rodríguez, hay avances y hay campañas
para expandir la frontera y para conquistar territorio, y bueno, la población que está en ella generalmente quedaba a un lado. Con diferentes, hay matices, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, eso es lo que hablamos. Entonces, el primer dato o la primera, digamos, perlita que podemos encontrar en este libro es que la campaña del desierto empieza mucho antes de lo que se entiende por la campaña de Roca. Les estoy diciendo, ya en 1810, 1811 empiezan las campañas de Salina Grande y se extiende a posteriores de 1890, con lo que fue toda la campaña de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y después lo que también se conoce, y eso se conoce muy poco, que es la campaña del Desierto Verde, la campaña verde, que es el Gran Chaco, claro, que también se expande hasta fines del siglo XIX, estoy hablando de 1896, 1897, hasta principios del siglo XX. Claro. Y eso es lo primero, es una cuestión temporal, lo que nosotros decimos. Bueno, acá hubo algo que va más allá de Roca. Roca es culpable de un montón de cosas, pero también hay unos tantos más. Hay un consenso, hubo un consenso antes de Roca, después de Roca, y eso tiene que ver no solamente con la frontera al sur de la provincia de Buenos Aires, sino tiene que ver con toda la extensión del territorio patagónico y la extensión del territorio chaqueño. Claro. Hay en el sur, en la Patagonia, vos sos de ahí, una cuestión distinta respecto de la población, de la media de la población, al tema indígena, aborigen, de lo que podemos llegar a tener acá en el centro del país, como podría ser. No somos porteños, pero estamos bastante cerca. Mirá, ¿sabés que no? A ver, si te referís a cómo se concibe al otro, diríamos, desde un punto de vista antropológico, estoy hablando de el mapuche tehuelche, el ranculche, el picunche. Si estás hablando de eso, cómo se concibe el otro, en todo el país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, la visión del otro es el mismo. Es decir, es visto como algo sustancialmente inferior hasta la actualidad. Sí, y si querés podemos ponerle nombre, es decir, el indio, y a partir de ese concepto y esa categoría inventada hace mucho tiempo, hay un montón de conceptos que están pegados a eso, ¿sí? Es decir, la falta de ingenio siempre estuvo ligado a eso. Al decir la palabra indio, al decir la palabra, no sé, posteriormente mapuche, tehuelche, hay una connotación, y esa palabra está cargada de un montón de elementos que negativo. En la actualidad siguen estando, tanto en la Patagonia como en Buenos Aires. Si van a Bolivia va a pasar lo mismo, si van a Guayaquil va a pasar lo mismo, si van a México, al Distrito Federal, va a pasar lo mismo. El indígena, el indio, como generalmente o genéricamente mal llamaban, siempre va a estar cargada con una connotación totalmente negativa. Si no es falto de ingenio, trato de usar una palabra que ya han usado, porque lo usaban, sucio, borracho, vago, todo eso siempre sigue existiendo. Pero desde lo simbólico me da la sensación de que la población del sur del país y la del norte lo valoriza más, como parte de su historia. Sí, en realidad. Que la zona centro, digamos. Sí, no, lo que nosotros estamos viendo, o lo que nosotros percibimos y somos parte de todo esto, es que en las últimas décadas ha habido un avance en relación a una visión, si se quiere, positiva de la población indígena, tanto digamos en el sur como en el norte, en el noroeste o en el noreste, sí, de la población indígena argentina, que ha sido, que eso es valorable. Eso es laburo propio de las comunidades y de la población indígena. Es decir, nadie regaló nada acá. No. Es decir, si tenemos que hablar en términos genéricos, yo tengo que seguir diciendo que la gente blanca, el huinca, el europeo, sigue viéndolo en términos generales con las mismas connotaciones que siempre tuvo. Claro. Sí, durante las últimas 4 décadas ha habido todo un potencial de trabajo que han hecho las comunidades indígenas, tanto en el sur como en el norte, de revalorización. Y lo que más
cuesta y costó, chicos, y esto sí lo digo por una cuestión, digamos, de haberlo estudiado y de entenderlo en ese sentido, que fue la cuestión propia, es decir, no el hacia afuera, No. sino el autorreferenciarse. Sí. Bien. Yo soy mapuche, yo soy chehuelche, yo soy toba, yo soy com. Eso fue mucho más, el trabajo, y va a seguir siendo, mucho más duro que el de afuera me vea como lo que yo soy. Claro. El automarginarse. Totalmente. Pero eso también tiene que ver con con décadas y décadas y centurias de miradas y de miradas hacia el otro con estas connotaciones negativas. Hablábamos recién de matices a lo largo de este periodo que vos ubicás en 1810, justamente con la Revolución y se extiende por todo el siglo XIX y parte del XX. Hablábamos de matices, uno tiende a decir, bueno, Rosas era más de negociar con las comunidades, Roca no, o Martín Rodríguez no. ¿Es tan así o llegado el momento si había que exterminar? No, sí, mirá, nosotros lo que sostenemos y lo que yo sostengo es que en realidad siempre hubo intereses, esos intereses siempre primaron, los intereses económicos, por algo estamos hablando de la expansión de la frontera. Rosas de la productora agropecuaria. Digamos. Totalmente, ¿sí? De hecho, como escritor tiene un exquisito manual para el estanciero. Sí, podemos decir, y hay mucha gente que revaloriza eso, que tuvo mayor contacto, tuvo trabajo en territorio, como podría decir cualquier cientista social, Sí. porque era estanciero, claramente. De todas maneras, lo que vos decís tiene sentido, es decir, no todas las expediciones, no todas las campañas, no toda la expansión fue hecha del mismo modo, hubo distintas maneras de proceder, algunos, como decías vos, fueron más al choque, otros fueron más negociando, más negociadores. Eso tiene que ver con un montón de cuestiones que tiene que ver con el contexto, con el momento, con la práctica, pero lo que sí, digamos, es muy claro es que siempre se buscó el consenso y lo hubo. Ese consenso lo dieron las instituciones, lo dieron los sectores de poder en todo momento, en 1810, en 1820, en 1830 y en 1900. Siempre hubo los sectores de poder que escapaban, digamos, que iba más allá de lo militar, ¿sí? No, claro. Los sectores de poder que son los que fundamentalmente nosotros tenemos un capítulo acá que habla sobre cómo termina todo esto, y esto termina en el repartimiento de tierras. Y digamos, y hay, no sé, 20 apellidos, ¿sí? Conocidísimos, que son los que se quedan con el 80% de la población, perdón, del territorio. Por eso te digo, si bien habían distintas maneras... No nombre todavía. No mostramos la tapa, no contamos el nombre. Bueno, para la por gente ahí... que nos está viendo a través del canal, a ver si, Manu, podemos por ahí poner la camarita que me toma a mí, así mostramos el libro Una guerra infame, Andrés Bonatti y Javier Valdés. Nuestro Javier. No sé si les dice algo, porque yo le digo Javi del apellido de la Casa Azul. Pero es él, ahí estamos viendo la tapa del libro, bueno, y de este libro justamente es del que estamos hablando, ¿no? No nos pasa por alto la palabra infame. No. Sí, infame tiene que ver porque cuando nosotros buscábamos algo común en todo esto, es que, digamos, en todo momento hubo mentiras que rondaban alrededor de una campaña, un nombre, un militar, un presidente. Es decir, nos pareció que esta infamia, esta mentira, ya desde el momento en que muchas veces, digamos, la misma ciencia se pone a dialogar y a debatir en realidad si fue una guerra, si no fue una guerra. Desde ahí partimos de la base de que hay una mentira y hay mentiras detrás. Claro. Y una cosita que quería agregar, no sé, porque no quiero que se me pase. Nosotros, este libro se escribió en el 2015, pero después del 2010, para nosotros fue algo bastante importante porque se abrió el archivo de la Marina de Guerra. Si bien se escribió mucho sobre la conquista del desierto,
hasta hace muy poquito todavía podíamos llegar a documentos y a fuentes que no habían sido explorados. En este caso fue la Marina de Guerra, abrió una serie de archivos en la cual nosotros nos encontramos con un montón de datos y un montón de elementos que pudimos volcar en el libro, que tiene que ver fundamentalmente con el repartimiento o el reparto del material humano. Es decir, mucho del reparto de indígenas que se hizo desde 1890 en adelante, o de 1830 si quiere, pero acá nos centramos en 1890, para hablar de esto. Todo ese reparto que se hizo, gran parte de la población que terminó en repartimientos y en reservas o en el ejército o en donde sea, Sí. pasó por la Marina de Guerra. Porque ¿sí? fue transportada en barco, y muchos de ellos, si no fueron parte de ejércitos y de milicias, que muchos indígenas, sobre todo de la Patagonia estoy hablando, y del norte también, ¿sí? Sí. Terminaron siendo parte del ejército, si no, estuvieron en reservas o estuvieron en espacios que momentáneamente eran lugares de paso. Por ejemplo, la isla Martín García, que pasaban por ahí para luego repartirse. La logística se encargaba, el ejército y la Marina se encargaban. La Marina de Guerra fue importante. Es decir, siempre ya teníamos los datos del ejército, lo que no teníamos son los datos de la Marina de Guerra. Claro. Y eso fue importantísimo porque vimos que, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Bahía Blanca o la isla Martín García fueron lugares, digamos, donde pasó gran cantidad de población. Nosotros hablamos se habla de genocidio, sí, ¿no? Y de etnocidio. El problema de la población, el tema de la población en la campaña del desierto fue terrible, es decir, porque más allá de que en datos muchos indígenas en muchas campañas no murieron, digamos, en el enfrentamiento bélico, el problema es lo que vino después, todo lo que se hizo con ellos y lo que no se hizo también. Sí, el caso más emblemático es el de los Quilmes, ¿no? El que tenemos presente, que nos trajeron caminando desde allá. Así es. El caso de los Quilmes, de los Calchaquí, lo tenemos en el libro anterior, en Historias desconocidas de la Argentina indígena. Eso fue terrible también. Pero acá también nosotros tenemos Balcheta, hoy la provincia de Río Negro. Es un espacio que hoy es un pueblo, pero era un lugar de paso donde ahí, digamos, eso también sirvió como la isla Martín García, donde se juntaba a la indiada, como decían allá, de distintos lugares, y después se iba repartiendo. Cuando digo repartir, puede ser una indígena o una india, como decían ellos, para casa de familia. Claro. Puede ser algún soldado para la Marina de Guerra. Puede ser, en el caso del norte, para los ingenios azucareros, fue moneda corriente. Mercancía, prácticamente. Totalmente. Claro. Así que bueno, eso, lo que les decía, fue algo muy lindo. Y después hay dos estudios de caso. Uno es una comunidad indígena que se encuentra en Río Negro, que es la comunidad indígena Futanecón, o Anecón Grande, que es un estudio de caso en particular para ver cómo, digamos, esto que empezó en 1810, 1820, 1830, tiene repercusiones hasta hoy en día. Claro. ¿Sí? O el caso de Viviana García, que fue una cacica, como dicen, o lonco, de la comunidad de Catriel, es una subdivisión de los Catriel que termina en La Pampa. Gran parte de la tribu Catriel, de la comunidad Catriel, termina acá muy cerca de lo que es hoy Tandil, Olavarría, sí. Y otra parte en esta división de gente. Y lleva a La Pampa. Lo mandan a La Pampa, y la que encabeza esa agrupación o ese agrupamiento es una mujer muy conocida como la cacica Viviana García, y que en realidad lleva parte de la comunidad Catriel, que los dividieron. Mirá, con nombre Huinca, ¿no? Una cacica con nombre. Sí, no, bueno, eso es muy común. Eso también es otra cosa que por ahí mucha gente no sabe. Es muy común que muchísima población, sobre todo en el norte y en el sur, ostenten apellidos blancos porque se les daba cualquier apellido. Claro. El tema de la lengua muchas veces hizo eso.
ayudó a que pase eso, a una deformación de los nombres originarios, o directamente, sí, te pongo el nombre González. de la estancia donde iba a laburar. Bueno, Claro. el caso más que ustedes deben conocer es Baigorrita, Claro, ¿sí? claro. De Baigorre, ¿sí? Y- O Rojas. De cara a lo que estamos viendo ahora, o si se quiere al futuro, ¿cuál es la cuenta pendiente que tenemos como nación? Si queremos ser una nación más o menos integrada, o más o menos digna, o más o menos armónica, ¿se puede hacer algo hoy con las comunidades que tenemos? Digo, por un lado, este tipo de gobiernos tienden a demonizar, No, totalmente. las Sí, comunidades, sobre todo los mapuches, ¿no? sí, sí. Pero digo, cuando esto pase, ¿nos podemos sentar una vez por todas y arreglar temas pendientes con quienes estaban viviendo antes que llegara el europeo acá? Mirá, yo te puedo decir que como conclusión uno de los grandes problemas que trajo todo esto, y el libro lo muestra bien, en la expansión de la frontera fue la tierra. El problema hoy en día de las últimas 2 décadas, si se quieren, de los problemas indígenas que hay, problemas en general, digo, pero van a ver que esos problemas en realidad de trasfondo hay uno solo, que es la tierra. La tierra. La Sí, tierra. claro. Es la que. Entonces, hasta que no haya una La política. tierra con sus recursos. La tierra con sus recursos, así es. Que creo que no va a haber. No va a haber. 2 cosas. Yo digo, primero, todo lo que ha logrado la legislación y todos los puntos positivos que se han llevado adelante las últimas décadas en relación a los pueblos indígenas fueron laburados y propiciados por los mismos pueblos indígenas. Eso que se tenga bien en cuenta. Nadie regaló nada. Nadie les regaló nada. Hay logros muy importantes, como es el artículo 169 de la OIT, la reforma de la Constitución, Claro. la ley, en su momento la ley intercultural bilingüe, en su momento la ley para, digamos, llevar adelante lo que se llamaba el relevamiento territorial, que terminó en cualquier cosa, pero son cosas que en su momento tenían un objetivo y que iban en pos de tratar de, por lo menos, mejorar y ordenar un poco la cuestión y los reclamos indígenas, ¿sí? Sí. Los reclamos totalmente justos. La mayoría de los reclamos son justos. Eso no hay. Eso creo que ningún cientista social, y si existe alguien que dice que no, que lo podemos charlar tranquilamente. Pero como es el problema territorial, creo que es la base del problema. Después sí, yo les puedo decir, y en datos y en números, podemos hablar de cómo se fue perdiendo la lengua, de cómo van perdiendo las costumbres, de cómo se va urbanizando las comunidades, cómo las ceremonias y la entrada de la tecnología, del otro, del blanco, del winca. Pero bueno, el tema es la tierra. Sí, el tema es la tierra. Sí, digamos, el indígena, en este caso yo me especialicé siempre en el sur y más que nada en el pueblo nación mapuche. Si tiene el lugar que es parte de él, no va, digamos, lo otro, sí, lo otro viene de la mano. Claro. Una comunidad se asenta sobre un territorio. Si está en ese territorio cómodo, puede criar a su familia, puede enseñarle los valores que tienen, puede enseñarle las costumbres que tienen, puede enseñarle la lengua que más o menos... Todo decanta Sí, solo. La Todo cosmovisión, decanta solo, en general, totalmente. sí. Es su lugar. Sobre todo culturas que no tenían la propiedad privada como Totalmente, base. sí, Claro, sí. sí, De hecho, yo hoy a veces cuento acá en Tandil y digo, bueno, tengo que ir. Bueno, no sé, capaz que me está escuchando. Mi hermano mayor vive en la comunidad Curhuinca, en Quilaquina, en San Martín de los Andes. Ah, mirá vos. Estoy hablando de una comunidad. Los padrinos de mis nenes viven en la comunidad Futanecón, la comunidad. Muchas veces me preguntan, ¿pero qué es una comunidad? ¿Cómo es una comunidad? Bueno, es el campo, hay casas, ¿qué Claro, más quieren claro. que les diga? Pero ahí, digamos, no hay una propiedad de nadie, es decir, ahí está la comunidad, comparten espacio, comparten un montón de cosas y año a año, digamos, van lidiando con un montón de cosas totalmente negativas, algunas y otras positivas. Eso es una comunidad. Tienen sus autoridades.
llevan adelante sus ceremonias, Hay un las que respeto, pueden. Hay respeto Hay por la respeto. naturaleza. Claro. porque- Totalmente, totalmente. Así que bueno, no sé, son 11 capítulos. Bueno, lo Los recontra invito, recomendamos. los invito. Lo recontra recomendamos, sí, por Una supuesto. guerra infame en la Casa Azul de lectura. Obligada. Sí. Ya Sí, tiene, y más en tiene- estos tiempos. Tiene sus años, hay un proyecto, digamos, en mano que he dejado Actualizar. desde que vine a Tandil con la librería, me sacó un poquito de la escritura, pero tiene que ver con una historia integral del pueblo nación mapuche, así que Bueno, tomate Muy bien. media hora por día para continuar con ese Claro, proyecto. sí, para seguir con eso. Javi, gracias. no, muchas gracias Muchísimas a ustedes, gracias. fue muy lindo reencontrarnos. Vayan a la Casa Azul Libros, que siempre hay propuestas, o síganlos en redes también, que ahí más o menos les van mostrando a través de las historias diferentes propuestas de lectura y actividades, que siempre hay actividades en la Casa Azul Libros, que los encontrás ahí en el pasaje Fournier 19. Así que vayan y disfruten, el lugar es hermoso. Javi, muchísimas gracias. Gracias, Muchas Javi. gracias a ustedes. 59 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca, nos queda una horita más. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent